En el capítulo 1, el autor de Hebreos nos presentó a Jesucristo como el Hijo de Dios en su completa divinidad, y en el capítulo 2 lo vimos en su completa humanidad. 100% Dios, capítulo 1, capítulo 2, 100% hombre. Recordemos las tres fases en las que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo por toda la Biblia y especialmente muy bien explicado en Hebreos, en los dos primeros capítulos de Hebreos. Las tres fases históricas de nuestro Señor son las siguientes. Primera, el Hijo. Como el Hijo de Dios existía eternamente en el seno del Padre. Pero cuando decidió hacerse hombre, se despojó de todos sus privilegios y segundo, vivió entre nosotros como Jesús de Nazaret. Después de morir y resucitar y sin dejar de ser hombre, tercera fase, lo vemos ascender a los cielos como el Señor Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios Padre y con toda la gloria y honra divinas a las que había renunciado al hacerse hombre. Estos tres nombres, el Hijo, Jesús de Nazaret y nuestro Señor Jesucristo, nombres que el autor de Hebreos usa para diferenciar sus tres etapas históricas, también nos ayudan a diferenciar las tres diferentes posiciones que él ha ocupado con respecto a los ángeles. Primera, como el Hijo eterno, él es superior porque él es el Creador y el Señor de ellos. En la segunda, en su humanidad, como Jesús de Nazaret, él se hizo un poco menor que los ángeles, y en la tercera, ahora, como nuestro Señor Jesucristo en su glorificación como Dios y como hombre, fue de nuevo hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En los últimos sermones hemos visto las diferentes razones por las cuales era necesario que el Hijo de Dios se hiciese hombre. El autor de Hebreos nos daba 5 y nosotros las vamos a recordar. Primera, para ser nuestro sustituto, o sea, el que muere en nuestro lugar. Segunda razón por la cual se tuvo que hacer hombre, para ser nuestro pionero, el que nos abre el camino hacia el Padre. Él fue el primero en pasar por donde nosotros estamos pasando. Tercero, para ser nuestro santificador. Por lo tanto, el que participando de nuestra misma naturaleza nos lleva a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuarta razón, para ser nuestro libertador, el que abre las puertas del imperio de Satanás para librarnos del temor a la muerte. Y quinta razón que nos mostraba el autor de Hebreos, para ser nuestro sumo sacerdote, el que expía nuestros pecados, cumpliendo así por una parte con la justicia de Dios, la justicia que Dios demanda, muerte al pecador, y por la otra con la misericordia que tanto necesitamos, o sea, el perdón de nuestros pecados para poder vivir eternamente. Es evidente que si para salvarnos no hubiese sido necesario que el Hijo de Dios hubiese hecho semejante sacrificio, Él no se hubiese humillado hasta llegar a morir en nuestro lugar. Por lo tanto, si Dios ha considerado que nuestra salvación es tan importante para que Él haya enviado a su propio Hijo a morir en nuestro lugar, tengo que preguntarme por qué de este empeño. Y la respuesta es que quiere llevarnos a la gloria, a que disfrutemos el mundo creado como lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Quiere que seamos herederos junto a su Hijo Jesucristo del universo entero, para que lo disfrutemos con una nueva humanidad, sin la esclavitud del pecado que nos lleva a la muerte. Y si Dios ha considerado que nuestra salvación es tan importante para Él que ha enviado a su propio Hijo a morir en nuestro lugar, también tengo que preguntarme por qué tuvo que ser así, por qué no valían mis esfuerzos, por qué no valía mi propia justicia o mis propios méritos para ser merecedor de entrar sin mancha y como hombre justo en su reino. Y la respuesta ya la sabemos. En ninguna manera esto puede ser así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, también nosotros, nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, todos estamos bajo pecado y bajo su sentencia. Esta verdad hay que repetirla hasta la saciedad, porque la mentira de pensar que no somos tan malos como Dios nos dice en su palabra es, primero, hacerle mentiroso a Dios y segundo, el mayor engaño del diablo para evitar que nos humillemos ante un Señor tan bueno que se hizo como uno de nosotros para salvarnos. Es muy típico, incluso también entre creyentes, pensar que no somos tan malos. No le hagas mentiroso a Dios ni te creas la mentira del diablo, porque tenemos un poderoso sumo sacerdote, Jesucristo hombre. Por lo tanto, hermanos, no dejéis de mirar a Jesús, es lo que hoy nos va a mostrar el autor de Hebreos, versículos 1 y 2 del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. No dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús. Es la única manera de superar cualquier adversidad. Hebreos 3, versículos del 1 al 2. Al final del capítulo 2 vimos a Jesús como nuestro perfecto sumo sacerdote, aquel que nos representa ante el Padre con la fidelidad en lo que a Dios se refiere, o sea, fiel a su verdad, a su palabra y a su justicia, y por lo que a nosotros se refiere, el que nos representa con la misericordia que todos nosotros necesitamos. Yahvé, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es lo que ya nos mostraba Moisés en el Antiguo Testamento, algo que podría resultar increíble porque ¿cómo va a perdonar la iniquidad y la rebelión y al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? Y que entonces ya se podía hacer si el pueblo se arrepentía de corazón y ofrecían sacrificios a través de los sumos sacerdotes de Israel. Pues eso resulta que ahora con la venida de Cristo se ha perfeccionado. Y se ha perfeccionado porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso Jesucristo es nuestro perfecto sumo sacerdote. Él es fiel a Dios y a la verdad de su palabra, y al mismo tiempo puede ser, y lo es, misericordioso con aquel que pidiendo perdón quiera recibir esa misericordia del perdón. Por lo tanto, concluye el autor de Hebreos, no dejéis de mirar a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, eso es lo que he subrayado yo y es el centro del sermón de hoy, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, nos dice el autor de Hebreos, después de haber visto a nuestro sumo sacerdote como poderoso sumo sacerdote, considera a Jesús. No dejes de mirarle, no dejes de mirarle. Es que ese es el gran problema en nuestra vida diaria. No dejes de mirarle en cuanto te levantes, comas o te vayas a acostar. Mira siempre a Jesús porque es poderoso para sacarte del hoyo en el que estás. Este es el tema. No dejes de mirar a Jesús. Considérale siempre y en todo tiempo. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Moisés, figura central en el judaísmo, versículos del 1 al 2. Segunda parte. Tenemos un llamamiento especial. Por tanto, tercera parte, consideremos a Jesús. Primera parte, Moisés, figura central en el judaísmo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios.
Muy bien, el autor de Hebreos continúa dando a sus lectores argumentos por los cuales no debían volver atrás. ¿Recordáis? Eran judíos recién convertidos al cristianismo y estaban tentados de dejar la fe en el Señor, sino que debían continuar hacia adelante. Por eso les dice, y la carta a los Hebreos es un constante repetir, mira a Jesús, considera a Jesús, no dejes de mirar a Jesús, porque Él es el cumplimiento de lo que Dios les había dicho hasta entonces. Empezó demostrándoles, y esto ya lo vimos, la superioridad de la revelación de Dios en Cristo con relación a los profetas. Continuó con la superioridad de la revelación de Dios en Cristo con relación a los ángeles. Y ahora, en este capítulo 3, continúa con el mismo tema, la superioridad de la revelación de Dios en Cristo con relación, en este caso, a Moisés, haciendo un contraste entre este y su fidelidad y nuestro Señor Jesucristo. Es lo que veremos a partir del capítulo 3 en adelante, el contraste que hace el autor entre diferentes figuras del Antiguo Testamento y Jesús. Así que a partir de aquí veremos a Jesús como el nuevo Moisés, el enviado por Dios para sacarnos de la esclavitud. Después lo veremos como el nuevo Josué, el que nos introdujo en la tierra que Dios nos ha preparado para que podamos descansar, la tierra prometida. Y también lo veremos como el nuevo Aarón, el que fue constituido como perfecto sumo sacerdote para expiar definitiva y perfectamente los pecados de su pueblo. De momento, en el capítulo 3 nos mostrará a Jesús como superior a Moisés, superior en todo lo relacionado con la ley de Moisés, y no porque Jesús contradiga algo de lo que la ley dice, sino precisamente por todo lo contrario, porque Él es el cumplimiento perfecto de la ley dada a Moisés. En este contraste con Moisés, el autor de Hebreos nos va a mostrar a Jesús como la plenitud de la ley, a Jesús como el cumplimiento, como la esencia de lo que en sombras podemos ver en el Antiguo Testamento. Recordemos que Moisés era una figura central en el judaísmo. De todas las figuras del Antiguo Testamento, no había otra con tanto prestigio como Moisés. Ellos lo consideraban su líder y apóstol, el legislador de la nación, el que los liberó de la opresión de Egipto. Él era la figura más querida para ellos. Por eso los receptores de esta carta, como digo, judíos convertidos al cristianismo, tenían tantas dificultades para ver a Jesús como superior. ¿Realmente será superior a Moisés? Estarían preguntándose esto seguramente los receptores de esta carta. Por eso el autor de Hebreos les escribe, para que consideren que si la fidelidad de Moisés fue grande, la de Jesús es muchísimo mayor. ¿Lo vemos nosotros? Veámoslo nosotros en mayor profundidad. Primera característica de la fidelidad de Moisés. Pagó un alto precio por su ministerio. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, o sea, cuando ya había crecido, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Fíjate la riqueza que deseaba Moisés, los vituperios de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este es un versículo de Hebreos 11. Todos conocemos Hebreos 11 porque es el salón de la fe, ¿verdad? Allí vemos a los héroes de la fe. Si lo habéis leído y os fijáis y conocéis sus historias, todos ellos con una fe bastante renqueante, defectuosos, algunos de ellos con defectos muy graves. Lo digo para que nos animemos, ¿no? Bien. Sin embargo, con respecto a Moisés, lo que nos dice este versículo de Hebreos 11 es que Moisés pudo quedarse en el palacio del faraón disfrutando de los deleites de su rango, siendo millonario en riquezas y en poder, pero que no lo hizo. Escogió servir al pueblo del Señor, un pueblo esclavo y pobre, con el que tuvo que convivir por el desierto siendo perseguidos. Lo hizo por fe. Todo por fe. Por fe fue que pasó con ellos muchas pruebas e incomodidades. Este fue el precio que pagó Moisés por ser fiel a Dios. ¿Y Jesús?
¿Dejó un palacio como Moisés? ¿Renunció como Moisés a algún tipo de privilegio y majestad? ¿Se identificó con algún pueblo pobre y esclavo? ¿Siguió con ellos por el mismo desierto de las aflicciones y las dificultades que conlleva ser fiel a Dios? Todos sabemos que ocurrió lo mismo, pero en un grado superlativo. No solo dejó un palacio, dejó la gloria celestial. No renunció a privilegios terrenales, renunció a la majestad que significa ser el Hijo eterno de Dios. Y no solo se identificó moral o emocionalmente con un pueblo pobre y esclavo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De alguna manera esto es lo que probablemente les estaba intentando explicar el autor de Hebreos a estos judíos. Si Moisés pagó un precio altísimo por su fidelidad, su fidelidad al Señor, a Dios, el precio que pagó Jesús fue mayor, infinitamente mayor. Por eso, el autor de Hebreos nos pide que consideremos a Jesús. Enseñanza para nosotros. ¿Qué precio estás pagando por seguir al Señor Jesús? ¿Qué has escogido después de haber sido escogido por Él para servirle? ¿Deleites, riquezas, poder, tranquilidad, confort en tu casa? ¿O has elegido despojarte de tus privilegios para servir a tu congregación? No nos engañemos, el precio de servir al Señor es alto, muy alto. Pero los privilegios son muchísimo mayores, incluso aquí en esta tierra doy fe. Segunda característica. Fue fiel en el ejercicio de su ministerio. Muy bien, yo creo que todos conocemos la historia de cómo Moisés se enfrentó a Faraón, cómo sacó al pueblo de Egipto y lo lideró por el desierto. El suyo fue un trabajo excelente y fiel, pero nada que ver con la fidelidad de Jesús. Moisés, si conocéis la historia, tuvo muchas dudas al enfrentarse a su misión. La respuesta al llamamiento del Señor fue la siguiente: ellos no me creerán ni oirán mi voz. Pero el Señor le dice: vete, que yo haré señales por ti para que te crean. Y responde: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Eso no es importante, le dice el Señor. Ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Y Moisés va y le dice: ay, Señor, envía a otro. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y ante tanta duda, entonces el Señor se enojó contra Moisés. Esto es lo que vemos en Éxodo 4, versículos del 13 al 14. Sin embargo, ¿se enojó alguna vez el Padre con su Hijo eterno? El Padre le envía a enfrentarse al diablo y el Hijo le responde: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Nada de quejas, ninguna excusa. Siendo igual a Dios, asumió sin duda ninguna su responsabilidad. Moisés tuvo momentos de luchas y de presión en el desierto, y eso a pesar de estar acompañado por Aarón en el ministerio. Jesús se enfrentó solo y cumplió su ministerio con una fidelidad inmaculada. ¿Hay alguna enseñanza para nosotros? Sí. ¿Cómo afrontamos nuestra misión en el servicio? ¿O ni siquiera la afrontamos? ¿Huimos y embarcamos en dirección contraria a donde el Señor nos envía a servir, como hizo Jonás? ¿O afrontamos nuestro cometido diciéndole al Señor: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad? ¿Somos fieles en el ejercicio de nuestro ministerio? Y todos aquí sabemos perfectamente que tenemos un ministerio. Todos aquí sabemos perfectamente cuáles son nuestras responsabilidades en el cuerpo de Cristo. Todos aquí sabemos perfectamente dónde y cómo tenemos que servir al Señor. Todos. ¿Somos fieles? Moisés pagó un alto precio por servir al Señor y hacerlo
fielmente, pero además del alto precio por servir y por su fidelidad en el servicio, estas dos características que acabamos de ver, Moisés tuvo que soportar la murmuración y la traición. Tercera característica, soportó la incomprensión de su propio pueblo. A pesar de la murmuración contra él, Moisés fue fiel al Señor y no abandonó su ministerio. Y fue terrible lo que tuvo que aguantar durante toda la travesía por el desierto, lo que tuvo que aguantar de un pueblo rebelde y contradictor contra Dios y contra su pastor Moisés. Murmuraciones, críticas, oposición, traición. Uno piensa en Moisés y dice, yo no lo hubiera soportado, y si lo soporto, estallaría cada día, a cada momento, en ira ante tanta incomprensión de este pueblo y ante tanto egoísmo. Sin embargo, le vemos siempre soportando todas las críticas y orando por su pueblo. Críticas por la persecución de los egipcios, por la comida, por la bebida, por la tardanza en llegar a la tierra prometida, envidia por su liderazgo, incluso por su matrimonio. ¿Cuántas veces habrá pensado lo bien que estaba en Egipto y en sus palacios y sin embargo ahora estaba soportando a este pueblo desagradecido y murmurador al que había entregado su vida? Moisés podría haber heredado el trono de Egipto y sin embargo ahora caminaba por el desierto rodeado de peligros y con una nación que muchas veces no reconocía el liderazgo que Dios le había entregado. Así que sí, sin duda Moisés fue fiel a pesar de las dificultades por las que pasó al sacar a su pueblo de Egipto. ¿Y Jesús? ¿Cómo llevó a cabo nuestra liberación? ¿Cómo llevó a cabo nuestra redención? ¿Cuál fue la reacción de aquellos a los que vino a salvar? ¿Entre qué pueblo se movió? ¿Fue un pueblo agradecido? Sabemos que se movió entre la murmuración de escribas y fariseos e incluso traidores dentro de su propio grupo. Sabemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sabemos que fue así como tuvo que llevar a cabo su ministerio, rodeado de murmuración y de la traición de los suyos, de aquellos precisamente a los que venía a salvar. Moisés no tuvo que soportar tanto, especialmente si consideramos que Jesús tuvo que llegar hasta la muerte y una muerte en la cruz para salvar a los suyos. Moisés no. ¿Y nosotros? Enseñanza para nosotros. Nosotros, sabiendo quién es nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor y Salvador, no caemos jamás en la murmuración. Israel sí, nosotros no. Vamos caminando por el desierto, siempre alegres y satisfechos con lo que el Señor nos manda, ya sea maná o sed. Jamás decimos, ¿y a esos por qué les va mejor que a mí si yo soy cristiano? Nunca decimos, Señor, ¿me has sacado de Egipto para vivir así? No, nunca nos quejamos, ¿verdad? Hombre, todo esto era ironía, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de nuestra ingratitud y de nuestras quejas, nuestro Moisés, el Señor Jesucristo, nos lleva hasta la misma tierra, hasta la misma puerta de la tierra, en donde quiere que entremos a descansar con Él. Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza para nosotros hoy. Muy bien, hemos visto tres características. Hasta aquí hemos visto el alto precio que hay que pagar por servir al Señor, la fidelidad que se necesita en ese servicio y la murmuración que muchas veces hay que soportar. Pero Moisés también tuvo una comunión intensa con Dios. Vamos a ver la cuarta característica. Fue fiel en su relación con Dios. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. Dicen así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Muy bien, ¿qué se nos dice aquí? Bueno, se nos dice que tanto Moisés como Jesús fueron constituidos apóstoles, o sea, que fueron enviados por Dios con una misión.
Esto lo que significa es que ni Jesús ni Moisés tomaron la decisión sobre su liderazgo. Ellos no tomaron la decisión, fue Dios quien los envió. De ahí la palabra apóstol. Fue Dios quien los envió sobre toda su casa. ¿Cómo fue Moisés en este trabajo? Fue fiel, nos lo dice el final del Éxodo. Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó, así lo hizo, nos dice Éxodo 40, versículo 16. Aunque es cierto, hizo lo que el Señor le mandó, sabemos que su fidelidad no fue perfecta, no siempre dependió de Dios. En las Escrituras, que no nos esconden nada de los siervos del Señor, podemos ver sus fallos, sus dudas, sus imperfecciones e incluso su desobediencia. Hizo su trabajo y lo hizo mejor que lo hubiésemos hecho nosotros, soportando muchas cosas, pero su fidelidad no fue perfecta. ¿Por qué? Porque en ocasiones no hizo la voluntad de Dios, se salió de la voluntad de Dios para hacer la suya propia, y al final esto tuvo consecuencias. Dios no le dejó entrar en Canaán. La fidelidad que sí fue perfecta fue la del Señor Jesús como un perfecto Moisés y Josué. Dirigió a su pueblo, aún mayor que la nación de Israel, y nos hace pasar a la tierra prometida. Así que Jesús sí fue fiel hasta el fin, buscando siempre hacer la voluntad de Dios y dándole la gloria en todo. Es lo que intenta transmitir el autor de Hebreos a sus lectores. Nos decía Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, por eso le llama apóstol, y que acabe su obra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesús sí fue fiel hasta el fin. ¿Recordáis las características? Pagó un alto precio por servirnos. Fue fiel hasta la muerte en su ministerio, soportó la incomprensión de su propio pueblo y fue fiel en su relación con el Padre. Tanto Jesús como Moisés fueron fieles, pero Jesús merece mayor gloria que Moisés, sin duda. Moisés nunca llegó a la cruz. Por lo tanto, hermanos, les dice el autor de Hebreos, consideremos a Jesús. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Os dais cuenta? Mirad a Jesús para que no os canséis, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideradle, porque si la fidelidad de Moisés fue grande, la de Jesús es muchísimo mayor. No dejéis de mirar a Jesús, porque gracias a su misericordia tenemos un llamamiento especial, y es la segunda parte del sermón. Tenemos un llamamiento especial. Leemos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Consideradlo. Pero, antes de considerar a Jesús, como nos pide el autor de Hebreos, mirémonos a nosotros primero a ver qué podemos aprender de lo que dicen estos versículos. Este versículo dice de nosotros tres cosas: que somos hermanos, santos y que tenemos un llamamiento especial. ¿Sí? Vamos a ver cada una de estas cosas. Cuando tú le llamas hermano a otro, debes recordar lo siguiente. Primero, si somos hermanos entre nosotros es porque antes lo somos de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Y segundo, si somos hermanos de Jesucristo es porque Él se humilló hasta hacerse uno de nosotros. Tenemos que esforzarnos en pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llamamos hermanos sin entender cómo es posible que esto fuera posible. Necesitamos entender que quien nos une en un mismo espíritu es Jesucristo y que por eso podemos llamarnos hermanos entre nosotros. Así que cuando a partir de ahora le llames hermano a alguien, entiende el término de esta manera. Primero, somos una familia, somos una misma familia. A veces con problemas entre nosotros, pero somos una misma familia.
Segundo, tenemos intimidad. Y esto es un descanso. ¿No descansas cuando entras en tu casa por la intimidad que hay? No tenemos por qué disimular. Sabemos que no somos perfectos. Tercero, podemos y debemos aceptarnos a pesar de nuestros defectos, aunque también podemos y debemos exhortarnos los unos a los otros para cambiar esos defectos. Cuarto, podemos confiar y si nos traicionan, peor para aquellos que nos traicionan. Y quinto, tenemos compromisos, obligaciones y responsabilidades con el resto de los hermanos, especialmente con los de mi congregación. Y por último, somos hermanos santos, lo que hace que lo que acabamos de decir tenga pleno sentido. Santo significa, entre otras cosas, que hemos sido apartados por Dios como su especial posesión. Le pertenecemos a Dios. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si esto es así, entonces debemos cuidar mucho, especialmente, la relación entre nosotros. Cuidado con estropearla, la relación entre los hermanos, por motivos espurios. Pero además de ser hermanos y santos, el autor de Hebreos nos dice que somos llamados a participar, a un llamamiento especial. Por lo tanto, tenemos un privilegio del que a veces no somos conscientes. ¿Y por qué es un privilegio? Porque hemos sido llamados, porque nos han escogido. Israel fue un pueblo llamado, un pueblo escogido. La Iglesia también. Sin embargo, hay algunas diferencias que podemos ver en este versículo. Israel fue llamado, fue escogido por Dios a través del llamamiento de Moisés. En Éxodo 3 podemos comprobar cómo Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo y lo envió a llamar al pueblo de Israel, que estaba disperso y esclavo, porque quería hacer de ellos una nación grande. Aquí el llamamiento es terrenal. La nación iba a habitar en una tierra física. Fueron llamados a salir de Egipto, una nación terrenal, a otra en Canaán, que también tenía fronteras geográficas. Sin embargo, nuestro llamamiento es diferente, es celestial. Y lo es porque de donde nos saca el Señor no es de una nación física enemiga, sino de una espiritual que nos tiene esclavos del pecado. Fue para esto para lo que vino el Señor, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De ahí, de esa nación, de ese imperio espiritual, nos saca el Señor para llevarnos al descanso de la tierra prometida, tierra en la que ya podemos empezar a descansar de nuestros afanes y ansiedades, aunque no lo sabemos, de una manera definitiva, como cuando estemos con Él en la Nueva Jerusalén. Tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido llamados por Dios a salir del mundo, pero no de este mundo físico, sino del espiritual, o sea, de este sistema de valores que rige aquí y que nos lleva a la muerte, aquí y allí. Es un llamamiento espiritual porque nos llega del cielo, pero sobre todo porque nos lleva a Él. Por eso nosotros no estamos afanosos por nada, sino que nuestras peticiones, ¿dónde las presentamos? Las presentamos delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Por eso podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y si esto no lo consigues, tenemos un problema. No digo que no haya momentos de incertidumbre, digo que necesitamos presentar todas nuestras peticiones delante del Señor para poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la nación a la que hemos sido llamados a ir y desde ya mismo. Es en este sentido en el que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Tener esta paz
que sobrepasa todo entendimiento. Te animo a que te esfuerces por conseguirla. Y se consigue fijándose en Jesús. Enseñanza para nosotros. ¿Somos conscientes de haber sido llamados a este privilegio de ser nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios? Esto no se puede escoger, a esto uno es llamado desde el cielo. Si tienes este privilegio es que has oído la voz de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que te ha sacado de Egipto para llevarte al cielo. Creo que muchas veces, muchos días en nuestra vida, vivimos sin ser conscientes de semejante privilegio. Pero hoy no. Hoy tú y yo vamos a dar gracias a Dios por habernos sacado del imperio de la muerte, esto es, del poder del diablo, para poder participar de su llamamiento celestial. Es necesario entender bien que somos hermanos santos y que participamos de un llamamiento que no es de este mundo, que es celestial, para que ahora sí, podamos considerar a nuestro Señor Jesús. Tercera parte, consideremos a Jesús. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nosotros sabemos mucho de Jesús. Nosotros sabemos de Jesús tanto que podríamos enseñar sobre él a cualquiera de los que pasa ahora mismo por la calle y se quedarían boquiabiertos de lo que un simple cristiano sabe del Señor Jesucristo. Los cristianos bíblicos sabemos mucho acerca de él, y esto está bien. Pero no es de esto de lo que el autor de Hebreos nos habla cuando nos dice que consideremos al Señor. Lo que aquí nos está diciendo es algo muchísimo más profundo y sobre todo transformador que simplemente conocimiento. Lo que aquí nos está diciendo es que debemos meditar en su obra y persona, porque así podremos superar todas las dificultades de la vida de la fe. Es lo que pretende enseñarnos el autor de Hebreos, que solo mirando a Jesús, y mirarle es considerar su persona y su obra, podremos superar cualquier adversidad en nuestra vida diaria. Es un esfuerzo, lo sé. Yo tengo que hacer ese esfuerzo permanentemente para no hundirme en las pruebas de cada día. Solo que con el conocimiento teórico no podremos soportar las pruebas de la fe. Esto es algo que muchas veces se nos escapa. De ahí que el autor de Hebreos insista en que consideremos, que meditemos en Jesucristo. Es la consideración, la meditación de quién es Él y de lo que hizo, lo que nos ayudará a sostenernos y salir más que vencedores de cualquier prueba. Fijaos, vamos a ir todos a Romanos 8. No habla específicamente de esto, pero yo le voy a dar un toque especial para que entendamos cómo podemos salir de las depresiones, de los problemas de la vida diaria. Fijaos, dice así Pablo en Romanos 8, 29 al 37. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Y esto lo añado yo, después de meditar en esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Más aún, también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien,
y esto lo añado yo, meditando en todas estas cosas, es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta? Meditando en la persona de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros, es la única forma de poder salir del hoyo en el que a veces nos metemos. Otra vez, solo el conocimiento teórico no basta. Para poder superar la vida de la fe debemos meditar, debemos considerar la persona de Cristo y su obra. Así que mi hermano, aparta un tiempo para meditarlas y para agradecerlas en oración y para adorarle a Dios por todo ello. Y el escritor de Hebreos nos da dos motivos para meditar en él y en su obra. Nos dice que es nuestro apóstol y nuestro sumo sacerdote, nuestro apóstol. Apóstol, como bien sabemos, indica enviado. Él fue enviado por Dios al mundo para que podamos escuchar las buenas nuevas del Evangelio. En este sentido es nuestro apóstol, fue enviado para que podamos escuchar las buenas nuevas del Evangelio y para ofrecerse a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. En este sentido es nuestro sumo sacerdote. Para ofrecerse a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, en este sentido es nuestro sumo sacerdote. Fijaos que en su primera venida no fue enviado para juzgar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El juicio ocurrirá en su segunda venida. Mientras tanto, ofrece su misericordia para que el que la quiera aceptar pueda recibir el perdón de sus pecados. Y por eso también puede ser nuestro sumo sacerdote. Como apóstol, vino a la tierra en representación de Dios para traernos el Evangelio. Como sumo sacerdote, sube al cielo y entra en la presencia de Dios para representarnos a los hombres. ¿Os dais cuenta? Es increíble cómo el autor de Hebreos sintetiza en solo dos términos la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Como apóstol, bajó del cielo para encarnarse, dejando su gloria eterna y humillándose y morir en nuestro lugar. Y como sumo sacerdote, después de resucitar, subió al cielo para su glorificación. Como apóstol, bajó para sacarnos de Egipto, como hizo Moisés. Como sumo sacerdote, subió para ser nuestro sacerdote, como hizo Aarón. Jesús, pues, es el Moisés y el Aarón del nuevo pacto. Así pues, Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, como dice el versículo 1, que es lo que el autor de Hebreos nos está pidiendo que consideremos para superar cualquier dificultad. Y este término, profesión, lo que significa es que es en Jesús en quien creemos. A Él profesamos como nuestro Moisés y como nuestro Aarón en el nuevo pacto. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nos dice también el autor de Hebreos más adelante en 4:14, retengamos, teniendo en cuenta quién es Él y lo que hizo, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Yo sé que Hebreos es un libro muy complicado y que tenéis que hacer un gran esfuerzo por concentraros, pero no dejéis de mirar a Jesús. Si hasta aquí no te has enterado de mucho, presta atención ahora. No dejes de mirar a Jesús y podrás superar cualquier adversidad. Yo no soy ningún ejemplo para nada y me he dado cuenta que solo cuando estoy muy atribulado es mirando a Jesús lo que hizo por mí y cómo lo hizo, es la única manera en la que yo puedo superar mis dificultades. Si consideras su fidelidad en el ministerio, si te das cuenta que gracias a su fidelidad viniendo a morir en una cruz por ti y por mí, hoy puedes tener vida eterna, el resto de las cosas no las verás tan complicadas ni tan graves. Debemos dedicar tiempo a considerar, a meditar en Jesús, porque esa meditación la usará el Espíritu Santo para hacernos crecer más en fe y de esa manera parecernos cada día más a Él.
Pasamos muchas horas del día con muchas cosas en nuestra cabeza, pero el autor de Hebreos nos dice en los versículos de hoy que debemos tener la mente llena de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Meditar en Él es la mejor manera, yo diría que la única, de poder resistir la tentación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y no hay cosa más verdadera, más honesta, más justa, más pura, más amable, de mejor nombre y virtud, de más digna alabanza que nuestro Señor Jesucristo. Después de haber salido de Egipto y haber pasado el Mar Rojo, lo que más nos puede impedir avanzar por el desierto hasta llegar a la tierra prometida es mirarnos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos diciendo, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué tenemos que comer este maná? ¿Por qué tenemos que seguirte? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar para sembrar, no es lugar de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para poder beber. Para evitar esta murmuración que muchas veces es permanente en nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es no dejar de mirar a Jesús y ver su obra y su persona, especialmente su fidelidad en esa obra. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Has meditado alguna vez de esta manera en su apostolado y en el sacerdocio del Señor Jesús? Dios te va a guardar, sí, seguro que sí. Si te salvó, Él te va a llevar hasta el final. Nos lo dice en su palabra, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es cómo estás tú hoy, aquí, en el desierto. ¿Estás caminando junto a Jesús o estás murmurando por todo lo que te pasa? ¿O echándole la culpa a tu hermano de lo que te pasa? Cuida tu comunión con Dios. Persevera en la salvación que Dios ya te ha dado, cuidándola, y para eso no hay nada mejor que considerar a Jesucristo, su obra y su persona. ¿Amén? Amén.